Porque si bien en la Argentina, y más que nada la gente de mi edad, vivió innumerables golpes de Estado, bueno, innumerables no, se pueden contar, pero era una cosa que nadie se espantaba cuando en la radio, porque obviamente no había televisión, se escuchaba la marcha militar. Entonces, así en la vida cotidiana decía, un golpe de Estado. Y lo que hacía era proveerte de alimentos, ¿viste? Comprar harina, ese tipo de cosas. Después el de Onganía fue, bueno, el del 55 quedó la impronta terrible de bombardear a Plaza de Mayo en una hora pico, ¿no? O sea que fue terrible. Y después vino Onganía también, dentro de, mechándolo el 55 con el 68 creo que fue. Hubo otros golpes, pero el de Onganía fue bastante terrible. No nos olvidemos que entraba con los caballos a la universidad y fue el gran exilio de los hombres de ciencia, intelectuales. Hasta ahí venía así, hasta que, por eso te quiero decir que, bueno, porque se te podría preguntar cuál golpe de Estado. Claro. No, pero este es terrorífico porque se practicó el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado vale todo. El terrorismo de Estado en 1976, quien fue impuesto a todo el pueblo, porque aquí nadie puede decir que no vivió bajo el terrorismo de Estado, y estoy hablando del pueblo, ¿no? Que no necesitaba ni militar ni nada para sufrir los rigores del terrorismo de Estado. Yo cuando le cuento a los chicos en las escuelas que no se podían hablar más de 3 personas, que era impensable que tuvieran el cabello un poquito más largo de lo que lo llevan los militares mismos, que en las escuelas las chicas les medían las polleras, a ver, hablo de la cosa que se metía en la vida diaria, cuánto medían las polleras, todo, en la vida de la gente estaba metido, que era la manera de mantener en la parálisis y la sumisión a un pueblo entero, ¿no? Pero ellos, antes que nada, querían eliminar a esa juventud. Antes tengo que decir que militar en los 70 era algo tan natural. Y no estoy hablando de las dos organizaciones que fueron Montoneros y Heller. Estoy hablando del militar en lo que sea. Por ejemplo, estaban los jóvenes cristianos, que como estaban los curas tercermundistas, tenía muchos jóvenes detrás de ellos que militaban. Y era la alegría de militar, la alegría de estar con el otro y juntos vamos a poder, vamos a construir un futuro digno, porque acá siempre tenemos que remarcar la palabra dignidad, ¿no? Entonces, como después se dijo en el fútbol que no saltas un inglés, Sí. casi se podía decir el que no milita está fuera del momento histórico, porque hay que ubicarse en el momento histórico. No nos olvidemos que los golpes de Estado vinieron desde el Caribe al Cono Sur, y todos los países fueron tomados por golpes de Estado. Pero no es porque se volvieron loquitos los de las Fuerzas Armadas y dijeron, che, si nos mandamos un golpe de Estado. No, era un plan para mantener a un continente sometido, y no nos olvidemos que fueron golpes económicos,
Claro, ahora diría, ¿cómo económicos? Sí, eran económicos. Detrás de esos golpes de Estado, que hoy lo vemos como imposible de volver a hacer por las balas, porque ahora los golpes de Estado se hacen como están haciendo ahora con Brasil, como hicieron con Honduras, de manera casi legal, donde las balas no están. No les hace falta más en las Fuerzas Armadas para hacer un golpe de Estado. Entonces, en esos momentos, era la misma Norteamérica, estaban los negros luchando porque se los considere seres humanos y pudieran votar. Así que ahí también estaban los derechos civiles, porque aunque parezca mentira, los negros no hace mucho que votan, ¿no? Entonces venía desde el norte, en el cono sur ya estaban los golpes de Estado, estaba Pinochet, bueno, todo lo que ya sabemos de los golpes de Estado del cono sur, y entonces, como bien vos dijiste recién, se crea el Plan Cóndor. El Plan Cóndor era para intercambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos un nieto que su familia es chilena, un nieto que recuperó su identidad, ¿no? Que su familia es chilena, y ellos vienen a la Argentina, los papás, la mujer, la chica embarazada, y él nace aquí en la Argentina. Pero tenemos los casos de nietas encontradas en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Paraguay, y el Plan Cóndor iba a los militantes. Por ejemplo, suponete que mi hija, que no lo hizo, pero vamos a ponerlo como ejemplo, se podía escapar de la Argentina porque la estaban persiguiendo y iba a alguno de esos países. Allá las Fuerzas Armadas estaban esperando a esos militantes y entonces los tomaban prisioneros y lo intercambiaban con prisioneros de Chile, de Uruguay, de Paraguay, y se hacían los intercambios de prisioneros. Pero lo que hizo este golpe de Estado del 76, que fue verdaderamente terrorífico, fueron los campos de concentración. Porque los campos de concentración se conocen por los nazis. Es una manera organizada de tener a los prisioneros todo el tiempo que sea necesario, y en el caso de nuestras hijas embarazadas, de que vivieran al término su embarazo. Muchas fueron eliminadas antes, asesinadas. No te puedo decir las razones. Sabemos que si eran muy morochitas, no querían hacer bebé. Y entonces, por ejemplo, mi hija estaba en un embarazo muy reciente, no había llegado a los 3 meses, y después por sobrevivientes que se acercaron a mí para contarme, y hay que destacar el valor de esos sobrevivientes. Una de ellas, Adriana, se acercó a mí en plena dictadura, y había que ser muy valiente, salir de un campo de concentración y buscar a esas madres para decirles: yo estuve con sus hijas y pasó eso. Son cosas que realmente la gente no las sabe, pero hay que destacarlo. Yo, mi eterno agradecimiento a ella, porque la vieron, la última que la vio fueron 3, mi hija ya estaba
en un estado avanzado de embarazo. Había pasado por 3 campos de concentración y La Cacha, Arana eran 2 campos que, si bien nacieron nietos en alguno de ellos, no sé por qué razones, o porque estaba a término, porque estaba Arana era campo de tortura. Después estaba La Cacha, que también era campo de tortura, pero nacieron nietos ahí. Y después el Pozo de Banfield. Mi hija fue trasladada por Pozo de Banfield y ahí nació mi nieto. Tengo que contar algo que a lo mejor parece que no tiene importancia, pero me parece de una perversidad terrible. Bueno, había listas de entre los militares que se iban a quedar con bebés, y estaba la lista de o que su mujer no podía tener hijos, o que algún pariente no podía tener hijos, o que algún amigo. Entonces, en los últimos estadios del embarazo, 2 meses antes, algo así, le empezaban a dar leche. Yo me enteré de que a mi hija le daban leche, y la perversidad viene, bueno, todo es perverso, ¿no? Pero la leche era para que el bebé naciera, y lo más sano posible dentro del contexto donde nacían. Era un campo de concentración. A mi hija ya le daban leche, y me parece tan horrible el hecho de que tuvieran la frialdad de decir: necesitamos el bebé sano, porque salvo 2 casos, la embarazada ya estaba condenada a muerte. Algunas lo tuvieron hasta 15 días, creo, que la explicación vendría a ser, algunas un poquito más, la explicación vendría a ser porque le podía dar la teta y el nene estaba asegurado de que, viste que la teta es lo de salud. Pero estaba condenada a muerte, y ni bien entraba con su embarazo, ¿no? Eso no quita de que no fuera torturada, obviamente, como todo. Entonces, la historia nuestra es muy larga, te aseguro que no te va a alcanzar el espacio, porque entre los nietos están los que encontramos primero, que son los ya nacidos, de manera que las abuelas ya tenían fotos de ellos, y fueron secuestrados con sus papás. 7 de ellos fueron asesinados, también con sus papás. La búsqueda comenzó con los ya nacidos, porque en las rondas en Capital Federal pasaba, se acercaba casi siempre otra mujer. No nos olvidemos que las rondas estaban en plena dictadura, rodeada por la caballería. Sí. Así que el que se acercaba a una madre tenía que tener mucho coraje, y le ponía un papelito y salía corriendo. En los papelitos decían: en tal barrio, en tal calle, trajeran a un bebé o a un nenito chiquito que antes no estaba, o que la mamá no estaba embarazada. Y entonces abuelas comenzó con esa búsqueda, que por eso las abuelas aparecemos sin pañuelo. Es raro que nos pongamos el pañuelo, porque comenzamos una búsqueda donde no tenían que reconocernos, y teníamos que ir a ese barrio. Y en el barrio aún sucede, imagínate en ese momento, que todos se conocen y se venía un extraño, ¿qué hace este aquí, no? Entonces,
pasaban dos cosas. Nunca iba la misma abuela. Iba una a la verdulería, compraba, se quedaba charlando con el verdulero, siempre mirando, primero ubicando la casa y mirando a ver si podía ver al bebé, al nene o la nena. A la otra semana iba otra abuela a la panadería, a la otra iba otra a la carnicería, hasta que lo ubicaba. Y ahí venía una lucha, ¿viste? Con la justicia directamente, cómplice, imprescindible. La apropiación. Y todo. Sí. La justicia era una corporación que trabajaba en conjunto con ellos. Entonces había que buscar a un juez, convencerlo. Este es mi nieto, la abuela iba con la fotografía de bebé, que era prueba viva, ¿no? Así, no se había inventado el ADN que probara la habilidad. Que eso después, tengo que decirte, no sin cierto orgullo, lamentablemente por esta situación tan trágica, de que gracias a las abuelas en esa época se pudo probar la abuelidad. La abuelidad. Porque recién se podía probar la paternidad y la